Marcos 5:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Puede sentarse. Amén. El tema de esta tarde es: corre a los brazos de Jesús. Amén. Aleluya. ¿A dónde corre usted cuando se siente deprimido? ¿A dónde corre usted cuando no tiene que comer? ¿A dónde corre usted cuando le vienen malas noticias? ¿A dónde corre usted cuando lo acecha el temor? ¿A dónde corre usted cuando el enemigo se levanta contra usted? ¿A dónde corre usted cuando hay personas en el trabajo que le hacen la guerra injustamente? ¿A dónde corre usted cuando hay personas que sin usted hacerles daño se levantan hablando en contra de usted? ¿A dónde corre usted? Si corremos al Padre, si corremos a Jesús, es la mejor elección que podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Si corremos donde el vecino, estamos mal. Si corremos a chismear, estamos peor. Ya somos parte más bien del infierno y no del cielo. Santo. ¿Verdad? Si corremos a abrir nuestra boca a gente que no le incumbe, estamos mucho peor. ¿A dónde lleva usted sus cargas? Hay una cantidad de gente que siempre tiene un amigo de confianza a quien le lleva todo. Espero que ustedes no sean de esos. Pero si tengo alguno de aquí, tiene que nacer de nuevo. Porque si yo conozco a Dios, debo de entender que un día Dios dijo: vengan a mí los trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Amén. Gloria a Dios. Es tan importante entender o recordar ese versículo. Jesús no dijo: vayan al pastor los trabajados y cargados, que les va a dar descanso si él anda peor que ustedes quizás. La gente en estos días se decepciona porque no anda detrás de Jesús, anda detrás del pastor. La gente de estos días se decepciona porque no anda detrás de Jesús, anda detrás de alguna persona. Y cuando las personas no le responden como ella pensó, como él pensó, empiezan a abandonar a Jesús. Tú todavía no conoces a Jesús. Tú eres un pobre seguidor todavía, no lo conoces a Él. Porque los que conocen a Jesús corren a Él. Amén. Aleluya. Yo he leído en la Biblia que la Biblia dice: yo soy, dijo Jesús, el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Otra cosa también dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. Amén. Gloria a Dios. ¿O no dijo así? Amén. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Qué más dijo? Yo soy el agua viva. El que bebiere de esta agua, dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Pero digo de nuevo, la gente ahora no anda detrás de Jesús. La gente anda detrás de las religiones. Y por eso andan como sapos, ¿verdad? Brincando de charco en charco. No tienen fundamento, no saben para dónde vienen, no saben hacia dónde van. Como dice la palabra, son niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, porque no andan detrás de Jesús, andan detrás de la religión. Y lo siento mucho, la religión no posee poder de transformar, de cambiar, de dar vida, ni tampoco de sanar. El único que posee el poder de transformar, de dar vida, se llama Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y de la maldición generacional se llama Jesús. Las religiones son un método que algunas veces adoptan la palabra de Dios para algunas veces llevarla a la gente bajo su conveniencia, bajo sus criterios. Lo dice la Biblia. En los últimos tiempos, dice la palabra, se levantarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Es más, la Biblia nos advierte y dice que antes que venga el Hijo de Dios, vendrá, dice la palabra de Dios, la apostasía. Y dice la Biblia también que en los últimos tiempos los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a apartar de la verdad su oído. Amén. Y se van a volver a las fábulas, dice la Biblia, ¿sí o no? Amén. Sí, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice.
Dios nos exhorta y nos dice que incluso en los últimos tiempos se levantarán doctrinas de demonios. Amén. Y lo más asombroso de todo esto es que Jesús dijo: vendrán falsos cristos, vendrán falsos apóstoles, falsos profetas. Y fíjese que me asusta la frase cuando Jesús dice que van a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Eso es muy sorprendente. Amén. ¿Y sabe cuándo nosotros podemos caer en el error y ser llevados por las estrategias del diablo? Cuando nosotros no estamos detrás de Jesús. Porque cuando no estamos detrás de Jesús, no tenemos una visión clara ni un enfoque perfecto. Entonces cualquier cosa, hermano, nos aparta. Por ejemplo, una mujer que no está enamorada de alguien es capaz de tener 6, 7 novios en el mismo tiempo, y a todos les da alegría. ¿Cierto? No tiene enfoque en nadie. Por no decirles que no, los escucha a todos. A todos les da esperanza. Pero aquella que realmente dice: yo quiero consolidarme en la vida, quiero tener dirección, quiero tener un hogar, quiero tener un matrimonio. Yo no me veo siendo manipulado por cualquiera. Yo quiero estar bajo un matrimonio, bajo un hogar. Se enfoca en una persona. Y como se enfoca en una persona, tarde que temprano se casa. Y cuando se casa, van a haber muchas adversidades. Pero el enfoque que tiene en esa relación la hace o lo hace vencer cualquier adversidad. No así las personas que no tienen un enfoque al primer problema. Ay, hasta otra más joven. Ay, hasta otro más joven. Este ya se le cayó el pelo, aquel no. Falta de enfoque. Entonces lo mismo pasa cuando entablamos una relación genuina con Dios. Aunque el diablo nos presente una y otra oportunidad aparentemente mejor a la que ya tenemos, nosotros decimos: no, mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aunque el diablo venga con la mejor apariencia, no me voy a mover de mi fe. ¿De acuerdo? No me voy a mover de mi convicción en Cristo. No. La visión, hermanos, y la mirada en Jesús nos establece. Aleluya, nos establece. Pero cuando nuestra convicción no está en Jesús, digo de nuevo, hermanos, nos cuesta establecernos. Nos cuesta establecernos. A la primera adversidad del enemigo, nosotros corremos y nos apartamos incluso del camino de Dios. Le pregunto a usted: ¿quién de ustedes ha leído en la Biblia que en el camino del cristiano no va a haber problemas? Dios no nos garantizó una vida cristiana sin problemas. Al contrario, Él más bien dijo: no piensen que vine a traer paz, yo vine a traer espada. De ahora en adelante, dijo Él, en una casa 5 estarán divididos, habrán 2 contra 3 y 3 contra 2. Los enemigos del hombre van a ser los de casa. Jesús también dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Ahora de nuevo pregunto: ¿a quién corre usted cuando tiene problemas? Cuando corremos a los hombres, corrimos en el sentido equivocado. Y le digo una cosa: cuando usted esté al borde del precipicio y cuando usted esté inundado de problemas, cuídese de correr a los hombres. Porque cuando estamos cargados de problemas, hay un estado en nuestra vida que se llama vulnerabilidad. Y cuando entramos en esa etapa de vulnerabilidad, podemos caer en las garras incluso del mismo diablo. Podemos tirarnos en el pecho del diablo buscando sanidad espiritual. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando el enemigo se levanta contra usted, asegúrese de que va a correr a los brazos del Padre. Amén, amén.
Recuerden lo que Jesús dijo: clamen en secreto, y el Dios que ve en secreto va a recompensarte en público. Amén, gloria a Dios. Mucha gente hay decepcionada hoy en día incluso del Evangelio, no porque el Evangelio ha fallado, sino porque ellos tampoco están corriendo al Evangelio, están corriendo a quienes hablan del Evangelio. Y los que hablamos del Evangelio, aunque hablamos del Evangelio, no significa que nosotros tenemos todo el conocimiento adecuado ni todo el poder de Dios para poder actuar como usted quiere que se le arreglen los problemas. Entonces, cuando usted corre a alguien buscando ayuda y ese alguien no tiene el conocimiento adecuado para aconsejarlo, usted termina decepcionado. Pero ¿qué culpa tiene Jesús? Es que usted no corrió a él. Usted corrió al hombre. Usted corrió a la mujer. Amén. Todos los que estamos dentro del remanente de Cristo todavía somos carne. Y todavía estamos, dice la palabra de Dios, en un cuerpo corruptible. Todavía no se nos ha concedido el vestirnos de incorrupción. Aún hay en nuestra vida actitudes que de pronto carecen quizás de sanación, de restauración. Hay cosas en nuestra vida que requieren muchas veces ser transformadas. Entonces, cuando corremos a otro hombre, recuerden lo que dijo el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice. Oiga esto: cuando nosotros corremos a los hombres, bíblicamente estamos acarreando sobre nosotros maldición. Pero la Biblia dice: bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza. Así dice, ¿sí o no? Los que confían, dice, en Jehová, serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová, dijo Jeremías también, serán como árboles plantados junto a las corrientes de un río. Que cuando llegue el tiempo del verano siempre estarán verdes, siempre estarán vigorosos, siempre estarán dando frutos. Pero ¿quiénes van a estar verdes en la adversidad? Los que confían en Dios. Oiga, mire, es tan fácil ver cuando una persona tiene su confianza viva en Cristo, porque aún en medio de la adversidad habla como Job. Y aunque todo esté por derrumbarse, dice: por la fe yo estoy bien. Aunque no tenga que comer en casa, dice: Jehová proveerá. Y si sus hijos no quieren nada con Dios, dice: pero la palabra de Dios dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Declara y cree en la palabra. Pero las personas que no tienen una convicción viva en Dios, hermanos, empiezan pronto a hablar puras cosas negativas. Amén. Y sus conversaciones y su corazón y su mente está llena absolutamente de desgracias, de ayes, de quejas, de murmuraciones, de un montón de cosas. Pero aquellos que confían en Dios, dice la palabra, aún en el tiempo de sequedad, están verdes, están vigorosos, están dando fruto. La sequedad va a llegar a nuestras vidas. La aflicción va a llegar en nuestras vidas. El dolor va a llegar a nuestras vidas. La crisis puede tocar la puerta de nuestra casa. Los problemas emocionales pueden invadirnos. Los problemas familiares van a llegar a nuestra vida. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicción. Amén. Pero aquellos que corren a Jesús, aún en medio de la adversidad, oiga, se mantienen contentos. Amén. Amén. Y todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo experimentamos estas cosas. Y algunas veces algunas personas se preguntan: usted quizá no tiene problemas, ¿verdad? Le dicen. Yo no sé por qué. Ya que siempre se anda riendo, ¿verdad? Siempre anda feliz. Así dicen, ¿verdad? Y no es, hermanos, porque nosotros en sí no tengamos problemas. Es que la palabra de Dios dice que los que estamos en Dios, se nos ha entregado un fruto del Espíritu que se llama gozo. Amén. Los que estamos en Cristo, tenemos en nuestro corazón otro fruto del Espíritu Santo que se llama paz. Amén, gloria a Dios. También hay otro fruto del Espíritu Santo que está en nosotros que se llama paciencia.
Y razón tuvo un cantante cristiano que escribió una alabanza que dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y dice la alabanza: aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. ¿Quién de ustedes ha leído la historia cuando los discípulos estaban naufragando en alta mar? ¿Dónde se encontraban? En alta mar. ¿Quién de ustedes se ha metido en alguna ocasión hasta donde puede llegar, en un lago o en el mar? ¿Quién de ustedes? Hay gente que le tiene fobia al agua. Algunos no quieren ni bañarse. Fobia con el agua. Pero hay personas, ¿verdad?, que les gusta desafiar el miedo. E incluso a los lagos donde yo he podido aquí ir a bañar, he visto que hay como una cuerda, ¿verdad?, con enormes botes anaranjados, que le están anunciando que de ahí para allá está más profundo el agua. ¿O no? Amén. Sí, ¿verdad? Pero con todo y eso, hay más de algunos, de 2, de 3 valientes que dicen: yo voy a llegar hasta donde esté eso. Y llegan hasta allá y se dejan caer al agua y miran que el agua les llega hasta aquí y dicen: no, voy a ir más adentro. Pero llega el momento donde las olas lo acechan. ¿A quién le ha pasado eso? Una vez yo estaba a las 2 de la madrugada en un puerto allá en Honduras, y recuerdo que fuimos a bañar con los compañeros de trabajo a esa hora, porque trabajábamos hasta las 10 de la noche. Nos fuimos todos un día antes de regresar del puerto a la ciudad. Hay que ir a bañar a las 2 de la mañana. Y al fondo del agua se miraba algo blanco, como una pequeña lancha, como una persona. Algo blanco se miraba al fondo del agua. Y dice uno de ellos: tienen el valor de nadar hasta allá. Entonces digo: pues de todas maneras yo estoy flaco, no me hundo tan fácil. Le digo: intentemos llegar hasta donde debemos. Y empezamos a nadar. No alcanzamos a llegar. Y cuando ya habíamos nadado bastante, yo volteo a ver hacia atrás y veo la distancia que habíamos dejado de la orilla del agua. Y el miedo me invadió. Y cuando me invadió el miedo, se me acalambraron los brazos. Se me acalambraron las piernas. Y por un momento me dejé ir al fondo del agua. Pero en medio de todo le dije: Señor, perdóname. Nadie me mandó. Yo la quise hacer de valiente. Rescata mi vida, Señor. Si tienes propósitos conmigo, que yo no muera aquí. Se me fueron los calambres. Aleluya. Y yo vi que mi compañero iba avanzando. Y dije: vete tú, yo me regreso. Yo ya no voy. Sé tú el valiente y el que gane aquí el premio, pero yo no. Seré el perdedor. Aleluya. Pensemos por un momento, mis amados hermanos, que el mundo es comparado también a un mar violento, que de vez en cuando, hermanos, sus olas nos acechan, nos dan contra la pared, nos dan contra la espalda. Y hay momentos donde nuestra vida espiritual sufre miedo. Es de humanos tener miedo. De verdad se lo digo. Es de humanos tener miedo. En la Biblia hubieron hombres de Dios que, comparados a nosotros no le llegamos ni a la altura del talón, pero tuvieron miedo. Hubo un hombre de Dios llamado Elías, creo, ¿cierto?, que decapitó a 5,000 falsos profetas, ¿verdad? Pero llegó el momento, ¿cierto?, donde una mujer llamada Jezabel se levanta. Y después de haber decapitado a tantos falsos profetas, aquel hombre de Dios, lleno de autoridad y de poder, es invadido por el temor. Y no quiso enfrentar a esa mujer. Al contrario, dice la palabra, que se deprimió por un tiempo. ¿O no? Han leído que ese varón de Dios, hubo un varón de Dios que se fue a meter también a una cueva. Jeremías, un hombre de Dios, un profeta de Dios, uno de los profetas mayores, ¿sí o no? O sea, Jeremías no era cualquier cosa.
era un hombre de alto rango en el reino de Dios. Pero hubo un tiempo donde Jeremías también se deprimió. Y la palabra de Dios dice que Jeremías le decía a Dios: maldito el día que nací. ¿Quién ha leído esa lectura aquí? ¿Verdad? ¿Lo ha leído? Maldito el día que nací, dice que decía Jeremías. Y maldecía aún el vientre donde Dios lo había formado. Dice que las personas de ese tiempo, mientras él les impartía el mensaje de Dios, las personas se levantaban contra él. Y por el hecho de que se levantaban contra él, llega el momento donde Jeremías dice: ya no voy a hablar más de Dios, por la afrenta que sufro, por la prueba que estoy enfrentando, únicamente por hablar de Él. Pero en un versículo Él describe: mas sin embargo, dice, había dentro de mí como un fuego, como un fuego, un fuego, un fuego. ¿Cuántas veces tú has dicho: mira, yo ya no quiero ir a la iglesia, me siento desanimado? ¿Cuántas veces tú has dicho: mira, ya no le encuentro solución a la vida, he clamado tanto a Dios y no me escucha? Y piensas que regresarte atrás es la solución. Pero hay dentro de ti como un fuego que te dice: hey, no te apartes de Jesús, no te apartes de Jesús. Y no te ha hecho daño. Amén. Y cuando sentimos, hermanos, que Jesús no nos ha hecho daño, ese pequeño fuego que aún queda en nuestro interior nos hace correr a Jesús. Amén, gloria a Dios. Y tomar la actitud de este hombre que dice la palabra: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Amén, aleluya. Digo de nuevo, ¿cuántos de ustedes en el momento de dolor han corrido a Jesús? Amén. Les digo una cosa: no todas las personas tienen el valor de contar sus problemas. Hay personas que somos capaces de llorar en silencio y de morder la cobija cuando estamos acostados y llorar en secreto con la cobija mordida para que nadie escuche nuestro llanto. Hay personas que somos capaces de tener una cara fuerte y valiente ante la gente, ante el trabajo, pero cuando estamos en el carro, quizás a la hora del almuerzo, hay un nudo que se apodera en nuestro interior. Y en vez de comer empezamos a hablar con Dios. Y ya sale Jesús: mira la situación que estoy pasando, extiende tu mano y ayúdame. Amén. A su servidor eso le ha pasado muchísimas veces. Muchas veces me ha pasado. Amén. Cuando llegué a este país, que no tenía ningún familiar aquí, toda la gente desconocida. Hubo un tiempo donde no tenía trabajo y no tenía qué comer. Y nunca tuve el valor de contarle a los pastores de la iglesia donde me congregaba que estaba pasando necesidad. Nunca. Siempre llegaba a la iglesia bien vestidito, listo para adorar a Dios, como que se anduviese bien lleno. No tenía carro. Nunca tuve el valor de decirle a un hermano: deme ride. Busqué la forma de ver cómo se movía el bus, y me tocaba agarrar 2 buses para ir a la iglesia. Digo, no era porque los hermanos no pudieran, sino porque yo no me sentía en esa confianza por el hecho de ser un extraño quizás entre ellos, o por el hecho de nunca haber, haber tenido el valor de decirle a alguien: ayúdeme. Son cosas que lo marcan a uno desde la niñez, ¿verdad? Y no siempre es bueno sufrir en silencio. Muchas veces también es bueno pedirle a Dios: Señor, ¿a quién le cuento? Pruébeme a alguna persona sabia que me pueda ayudar en esta necesidad. Amén. Entonces, recuerdo que en una ocasión yo dije: hoy sí, ya no doy. No estaba en ayuno, pero estaba ayunando porque no había que comer. Amén. Y yo me recuerdo, hermano, una anciana de Guatemala. Recuerdo que se acercó a mí y me dio un sobre y me dijo: tenga, hermano. Y yo dije: ¿qué es? No, dijo: tómelo. Dios puso esta mañana en mi corazón el sentir que le entregara esto.
Y como su esposo era bien celoso, yo, Señor, no va a ver su esposo, no. A volar la cabeza. Dijo, no, no se preocupe. La mitad le da él, la mitad le doy yo. Entonces iba a ganar. Me habían puesto $50 ahí. Amén. Entonces, hermanos, todos en la vida, más de alguna ocasión, pasamos desiertos. Pero en cada desierto que pasamos, hermanos, que no se nos olvide jamás que hay un Dios precioso que está esperándonos con brazos abiertos. Hijo, ven a mí. Te sientes cansado, te sientes cargado, ven a mí. Yo te quiero dar descanso. Y le digo una cosa: los que clamamos en secreto somos recompensados en público. Amén. Hasta ahorita, durante el año que yo voy a estar predicando, nunca he exigido en este lugar que traigan diezmos para mantenerme a ellos. Al contrario, las ofrendas que caen aquí son pequeñas. No, a veces no llegan ni a la mitad de lo que tenemos que pagar de renta. Entonces, con el diezmo que algunos hermanos aportan, se logra cubrir los gastos de la iglesia. Pero fiel es Dios al que yo le sirvo, que ha dejado en su palabra escrito: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fiel ha sido Dios, que ha escrito en su palabra que el trabajo en la obra de Él no es en vano, tiene recompensa. Cuando nos acecha la adversidad, nada mejor que correr a los brazos del Padre. Y cuando corremos a los brazos del Padre, Dios pondrá personas tocadas por el corazón de Él, como dicen en Honduras, que nos den la mano. Amén. Esta semana, 2 días de la madrugada, me fui para la sala en la casa y me pasé muy buen rato llorando delante de la presencia de Dios, contándole algunas cosas ministeriales, contándole algunas cosas de la iglesia, rogándole a Dios por el pueblo. Y me quebranté mucho, lloré mucho que lloré. Amén. Y recuerdo que nuestra hermana Teresita me escribe un día y me dice: ¿está bien? Y yo le digo: sí, estoy bien. Y ella insistiendo como que si le contara que si yo estaba bien. Entonces le dije: no, cuénteme qué soñó. A ver qué número soñó, por qué no comprar. No son bromas. Y ahí usted compra lotería, no son bromas. Porque no se me duerma. A ver, entonces dice: no, lo soñé que estaba llorando, ¿verdad? Y me empezó a contar un poco el sueño, ¿verdad? Dije: bueno, a ver, eso no se lo contó nadie. Yo tampoco le dije nada, nadie le ha dicho nada. Pero hay un Dios en el cielo que ve los secretos y de pronto nos dice: hey, hijo, mira, tu hijo, tu hermano anda padeciendo esto. Ayúdalo, ora por él, clama por él. Amén. Te estás sintiendo cargado, te estás sintiendo oprimido, levántate a orar por él. Amén. Aleluya. Pero digo de nuevo, aprendamos a correr a los brazos de Jesús. Amén. Hay gente que dice: lo que pasa es que a mí no Dios, a mí Dios no me escucha. Hay gente que piensa así. Hay personas que también a uno como pastor le dicen: pastor, quiero pedirle oración porque siento que usted a lo mejor Dios lo escucha más que a mí. Eso es antibíblico. La realidad bíblica es: claman los justos y Jehová oye. Amén. La realidad bíblica es: todo lo que pidieres en oración creyendo lo vas a recibir. Amén. La realidad bíblica es: clama a mí y yo te responderé. Amén. Esa es la realidad bíblica. ¿Ok? ¿Cómo te sientes? Algunas personas dicen: lo que pasa que es que yo ando muy mal. Ahorita ando mal con Dios. Y no me siento, dicen algunas veces, en las condiciones correctas para orar. Así dicen algunas personas. Pero si tú sigues leyendo la historia de Marcos capítulo 5, versículo 6, ¿sabes quién fue ese hombre que corrió a Jesús? Sigue leyendo ahí. Ahí donde estamos. Sobre todo, en el versículo 1 del capítulo 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Oh Dios, oh Dios. ¿Quién fue ese que corrió a Jesús?
Un hombre que tenía espíritu inmundos. Así que si tú dices, es que yo no estoy en las condiciones correctas para clamarle a Dios, no pongas excusa. Porque este hombre era un endemoniado que vivía en los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, en su instinto posiblemente, reconoció, los mismos demonios reconocieron que era Jesús. Los demonios a lo mejor por un instante le dijeron, ¿sabes qué? No vayas ahí. Ese es nuestro contrario. Pero él, considerando la necesidad que había en su interior y el deseo de ser libre de la opresión de los demonios, la Biblia dice que corrió a Jesús. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice el versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Oiga eso. O sea que ese hombre, aparte de estar endemoniado, vivía en un sepulcro. Aparte de vivir en los sepulcros, en el cementerio, ¿sabe qué? Muchas veces lo habían atado. Amén. Pero como era legión de demonios la que había dentro de él, cualquier cadena o cualquier atadura que le hacían, la rompían. Amén. ¿O no? Amén. ¿De acuerdo? Ahora, te pregunto a ti esta tarde, ¿qué te está atando? ¿Qué te ata para servirle a Dios como Él quiere que le sirvas? A este hombre lo habían querido atar muchas veces, dice la palabra, aún con cadenas. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente de muchos cristianos en estos tiempos? Que está atado aún con las excusas. Santo. Santo. Otros están atados con el trabajo. Otros están atados con los hijos. Y la excusa es, yo no voy a la iglesia por los hijos. Tráigalos, que jueguen, que dibujen, pero que estén en la iglesia. Amén. Y nos atamos con excusas. A este endemoniado lo habían querido atar con cadenas. Algunas veces las cadenas que hay en nuestra vida son mentales. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está atada no directamente por el diablo, sino atados mentalmente. Atados al pasado, atados a los abusos que vivieron cuando eran adolescentes, atados a las mentiras que le pegó su expareja allá hace 10 años. Y algunos de ellos hasta están conmigo predicando, cantando y todavía están atados. Qué triste, ¿verdad? Otros están atados a la falta de perdón, a los problemas familiares. En la iglesia se gozan, pero cuando encuentran a su hermano en carne que un día les hizo algo que no les gusta, se dan la vuelta y no lo saludan. O por un ratito les dan a la hipocresía y le dicen, hola, mi hermana, ¿cómo estás? ¿Quieres un café? Y se mete a su cuarto y ahí deja la pura. Y iba bien gozoso de la iglesia. Cuando leía esta lectura, pensaba, hermanos, que hay cosas que nosotros no las vemos en nuestra vida, pero que son ataduras. Y esas pequeñas ataduras, porque no son grandes ataduras como la del endemoniado gadareno, nos impiden ser lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere tenernos como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere tenernos, como dice su palabra, bajo la dimensión de su gloria. Pero lastimosamente las pequeñas ataduras que nosotros levantamos en nuestra mente nos impiden el crecimiento y el avance. Otra de las pequeñas ataduras que no nos dejan, hermanos, expandernos como siervos de Dios, es poner la mirada en la gente. Y cuando ponemos la mirada en la gente, lo más seguro es que usted terminará 100% decepcionado. Pero cuando su mirada está en Cristo, déjeme decirle una cosa, Cristo se encargará de abrir puertas para usted y de honrarlo. Aunque te metan en la cárcel. Hubo un hombre llamado José, que sus hermanos, queriendo sacarlo de delante de él, lo vendieron como esclavo. No iba con un currículum de recomendación el licenciado José, el doctor José. Iba con un título de esclavo.
Iba a ponerse a las órdenes del que lo comprara y a trabajarle a quien lo comprara. Pero aunque él no iba con el mejor currículum de la tierra, iba con la guianza de Dios. Y por el hecho de caminar bajo la protección de Dios, cuando llega a la región donde lo compran, terminó sirviendo en el palacio. Terminó siendo de gran estima ante los ojos de un hombre llamado Potifar. Y se cumplió en él lo que la Biblia dice: Dios honra a los que le honran. Amén. Amén. A veces nuestro enfoque está más en lo que nos hace la guerra que en el poder de nuestro guerrero. A veces nuestro enfoque está más en las diferencias de las personas que en la autoridad que Dios nos ha delegado. A veces nos distraemos más con las voces de las serpientes que con la palabra dicha de parte de Dios. He aquí, yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Gloria a Dios. Pero ustedes, en vez de tomar la autoridad y hollar las serpientes y los escorpiones, mejor salen corriendo. Y hay gente incluso dentro de las iglesias huyendo. ¿Por qué se fue? No, porque yo sentí allí la presencia del diablo. ¿Y dónde está tu autoridad, cobarde? Santo, aleluya. ¿Dónde está tu unción? ¿Dónde está tu fuego? Ay, ¿por qué no toma la armadura de Dios y se levanta contra toda obra del diablo, creyendo en lo que la palabra de Dios dice? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y ellos se van a sanar. Estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. No dijo a los que siguen al pastor. ¿Qué tal si el pastor ni ora, ni ayuda, ni lee la Biblia? ¿Cómo puede estar usted? Todos muertos. Pero cuando nuestra mirada se pone en Jesús, nuestra vida cambia. Amén. ¿A poco usted no le cambió la vida cuando se enamoró del esposo que tiene? Hasta su mamá le dijo: hoy te bañas más seguido, si no que tener novio. Era apenas su novio, pero le cambió la vida. ¿Verdad? Dijo: usted no, ya tengo que peinarme más, tengo que arreglarme más, tengo novio. Lo mismo pasa cuando entablamos una relación con Jesús. Nosotros somos su novia, Él es nuestro novio, nuestra vida cambia. Amén. Porque ya no circulamos de acuerdo a lo que circula en el mundo, en la tierra. Circulamos de acuerdo al poder de nuestro Dios. Nuestra vida cambia. Santo. Y aquella gente que un día nos conoció como todos deprimidos, ansiosos, decaídos, melancólicos, que por cualquier cosa lloraban, ya de pronto nos escuchan decir: mira, desde que yo acepté a Cristo, todo cambió en mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con aquel? Me dejó con los 4 hijos, pero ahí voy para adelante. Jesús me creó. Amén. Pero te ayuda, ni te ayuda, pero Dios me da. Y tengo hasta de sobra. Si necesitas algo, dime y yo te doy. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que los que confían en Jehová serán honrados. Pero digo de nuevo, el problema nuestro es que muchos de nosotros estamos más esperando el favor de los hombres que la gloria de Dios. Santo. Corremos más a los hombres que a los brazos de nuestro Padre. Amén. Y sabe a uno yo no, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado en algún momento pedir prestado? ¿Qué cosas raras es eso? Ay, Dios mío. Sí, eso es bien raro. Ya me ha tocado, ¿no? ¿Verdad? Y uno tiene que venir ahí un ratito, tirarse una platicadita. Disculpe, hermano. La visita hoy no es porque quería orar por usted. ¿Verdad? Después de un gran sermón, hasta termina diciendo: mire, Dios sabe que no tengo nada, tal vez me presta. Aunque sea 100, solo 100. El otro no tiene 20. Y a uno le pasa ese momento, ¿verdad? Donde voy. A ver, hasta se le suda la cara a uno. ¿De acuerdo? Pero le digo una cosa, miren. Aquellos que conocen el poder de su Dios proveedor, Amén. corren primero a Él Amén. y Él se encarga de abrir puertas. Amén. Cuando llegó la oportunidad de viajar para acá, no tenía ni $1.
Y le suplicó al amigo que me recibió que me lleve a la corte a San Antonio. Cuando voy a la corte a San Antonio y me presento ante el juez me dice, ¿por qué no traes abogado? Le digo, bueno, a nosotros nos dicen que no podemos trabajar mientras no tenemos un permiso de trabajo, no podemos manejar si no tenemos una licencia. Yo, ¿con qué dinero va a ganar un abogado? Y el juez se rió y me dijo, ¿te sentís como en tu casa? Dije, no, Dios poniendo palabras en mis labios. Y recuerdo que ese juez me dijo, mira, hay unos abogados de oficio, y me dio un listado para que yo escogiera y un abogado no pagado. Pero aparte de eso me dice el juez, dice, mira, aquí hay una hojita azul, te la voy a regalar. Por si acaso te mueves para otro estado, llena esta hoja y confírmame que te moviste y vamos a mover tu corte para donde te vayas. Oye, hermanos, ese era Dios obrando. Yo no llevé abogado, era Dios obrando. Después de salir de esa corte, la oportunidad se da de venirme para Chicago. Yo no tenía ni dinero para venirme. Entonces empecé a orar por las mañanas y le dije, Dios, si en tu plan está que yo me vaya para Chicago, Padre, prohíbeme el dinero para comprar un boleto. Y fui a una estación de los buses a cotizar el boleto. Costaba 180. Pero fui a la estación del tren, ahí estaba más barato. Yo le dije a Dios, Padre, si en tu plan está que yo me vaya para ese lugar que desconozco, que me decían que era una ciudad de las más peligrosas del mundo, y me estaba metiendo miedo. La gente que me recibió me decía, no vayas a corte, porque aquí en Texas todos los jueces son racistas, te van a deportar, y un montón de voces a mi alrededor hablando. Amén. Y yo diciendo, no, si Dios me permitió entrar, el único que me puede sacar de aquí es Dios. Amén. Amén. No es culpa mía que yo no haya nacido con ojos azules, es culpa del que me hizo. Culpa tengo yo de no ser bueno. Pero Señor, este país tú lo hiciste y también me pertenece a mí. Amén. Santo. Amén. Cuando yo voy ya llegando a Austin, Texas, dice un amigo de México, amigo de las personas donde estaba viviendo, dice, oye chavo, ¿cómo te fue en la corte? Dice, no, muy bien. Le digo, el juez se portó muy bien, me dio hasta este papel por si me toca moverme para otro estado. Le digo, y me quiero ir para Chicago. Dice, ¿qué te vas a ir a hacer a Chicago? Ahí cae mucha nieve. Allá no vas a tener trabajo como aquí. Aquí trabajas todo el año sin problema, el frío como en Chicago. Y yo le dije, no, sí me quiero ir para Chicago. Entonces, vean cómo trabaja Dios. Platicamos un ratito. El hombre se fue para su carro. Se fumaba quizás sus 2, 3, 4 cigarros rápido. Le encantaba fumar. Y ahí, después de que se baja del carro de fumar sus cigarros, yo me salí para afuera un ratito a decirle a Dios de nuevo, Dios, si en tu plan está que me vaya para Chicago, prohíbeme el dinero. Cuando el hombre sale del carro, me regala $200. Santo. Me da $200. Y le digo yo a una persona, llévame a la estación del tren, me voy para Chicago. Antes de que me desanime y gaste el dinero en otra cosa, voy a comprar el boleto. Alguien está orando por mí aquí. Aleluya. Ok, mire, llegué a comprar el boleto. Se hizo un viaje de 32 horas para llegar hasta Chicago. Pero cuando venía en el tren, yo decía, ¿para dónde voy? No conozco a nadie. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Y entre estos pensamientos que circularon en mi mente, me invadió la tristeza. Me invadió la tristeza. Y en el asiento del tren me eché a llorar. Como era de noche ya, nadie miraba que yo venía llorando. Y yo dije, Señor, cuánta falta hace mi madre, cuánta falta hace mi padre, cuánta falta a mis hermanos. Aquí ando como un vagabundo. No tengo nadie en esta nación, Señor. Era para la época de abril, el 25 de abril.
Y me acuerdo que un año antes, dije yo, hace un año yo salí para este país, porque yo salí en abril también para este país. Y dejé a mi mamá ella estaba contenta que iba a ser mi cumpleaños. Compró un cerdito para destazarlo y celebrarme el cumpleaños. Y por mi cabeza ya estaba que yo me venía. Yo no pensaba venirme en abril, yo quería pasar mi cumpleaños con mi mamá. Pero de pronto el coyote dijo, no, salimos mañana. Y ese mañana fue la fecha 24 de abril. Y yo digo, ay, mañana. ¿Y qué me ha tocado? Agarrar mis 2 trapos y salir sin decirle adiós a mi mamá. Ella se quedó con todos los preparativos para celebrarme el cumpleaños. Entonces cuando venía en el tren, eso me pesó en el corazón. A lo mejor estoy pagando lo que hice con mi mamá. Y me invadió la tristeza y empecé a llorar. Y empecé a decir, ahora ¿quién va a regalarme una camisa? Aquí en este país nadie sabe que estoy cumpliendo años. ¿Quién va a invitarme a comer un pedazo de pastel? ¿Quién va a querer prepararme una cena? Y empecé a llorar en el tren. Y no quería, es más, ni saber que iba a llegar el 26 de abril. Pero miren, Dios es tan bueno, hermanos, y Dios que está en el cielo es testigo de esto. Mientras yo lloraba como a las 2 de la mañana, llegó a mi asiento una joven, como las aeromosas que trabajan en los aviones. Llegó a mi asiento, me llevó un pedazo de pastel, me llevó una soda y me llevó un té y una servilleta que decía Happy Birthday. Pero ¿saben qué es lo que más me sorprende? Que yo el otro día empecé a buscar en todos los vagones a esa mujer para darle gracias y no estaba en el tren. Esa mujer no estaba en el tren. Fui a la cocina donde preparaban la comida y pregunté por esa mujer y me dijeron, no, aquí solo trabajamos hombres. Y yo me asusté y dije, a lo mejor fue un ángel de Dios que conoció mi dolor y se manifestó. Porque cuando corres a Jesús, Jesús envía ángeles a tu servicio. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? La Biblia también dice que una ocasión Jesús estaba en el monte orando y había una agonía de muerte en él. ¿Quién ha leído esa lectura? Él sentía que se moría, pero en esa instancia que la muerte ya lo estaba atrapando y al borde de suicidarlo, la palabra de Dios dice que ángeles descendieron y lo ayudaron. Amén. Porque cuando Dios tiene propósitos contigo, no importa qué tan grande sea la tempestad, mayor es Dios para sacarte de la adversidad. Pero ojo, corre a los brazos de Jesús. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Así andaba este hombre, gritando, sin destino, sin rumbo, sin dirección, hiriéndose, dice la palabra, con piedras. Andaba en los bosques, no tenía nadie, pero un día se encontró con Jesús. Alguien de aquí está diciendo, yo no tengo a nadie, ni hijos, ni hermanos, ni hermanas, pero te digo una cosa, cuando todos se van, aún queda Jesús. Y Jesús es lo mejor que te puede pasar. Encontrarte con Jesús es lo mejor que puede llegar a tu vida. Dice en el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Mire esa pregunta del endemoniado. ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? A pesar de que él estaba endemoniado, él sabía que tenía una porción con Jesús. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de la vida el enemigo les hace pensar que no valen nada, que no sirven para nada? Pero ¿por qué no venimos a Jesús y le decimos, Jesús, ¿tienes alguna porción para mí?
¿Tienes algo para mí, Señor? Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. La palabra de Dios dice que para los hijos de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios tiene provisión para sus hijos. Amén. Porque escrito está en la palabra: Dios honra a los que le honran. Amén. Ahora digo, el peor error nuestro es ese, que no corremos a Jesús, corremos a la gente. Y cuando corremos a buscar el favor de la gente, nos decepcionamos. Es que también debemos que entender que la gente a veces no tiene obligaciones con nosotros, ¿cierto? Y hay que entender eso también. Pero a veces nosotros, cuando no nos responden como nosotros queríamos que nos respondan, nos enojamos, nos vamos de la iglesia. No, mire, aprende a correr a Jesús. Que cuando tú corras a Jesús, Jesús tocará corazones, Jesús abrirá puertas, porque Él mismo lo dijo: el que llama se le abrirá. Porque cuando tú corres a Jesús, las puertas que el diablo te cierra se tienen que volver a abrir. Se tienen que volver a abrir. Oh, ¿a poco no está escrito en el libro de Isaías que cuando Dios extiende su mano, nadie lo puede hacer retroceder? Isaías también dice: ¿quién podrá estorbar lo que Dios ha decidido hacer? Tú que estás aquí conmigo esta noche, si Dios tiene un plan contigo, el diablo podrá afligirte, pero mantén tu mirada en Jesús. Jesús te encargará de ti. Y si tú lo honras, Él te honrará. Venga al altar.